Hola, les habla Gerardo en su podcast de cine Cinco Tufas. Recuerden que aquí tendrán opiniones y reseñas de las grandes entregas de la industria del entretenimiento. Conmigo está Samuel, quien como yo comparte un gusto importante por el séptimo arte. Así es, Gerardo. Aquí les habla Samuel, de nuevo muy entusiasmado para compartir nuestra apreciación el día de hoy. El día de hoy, como les dijimos en nuestro capítulo anterior, vamos a hablar sobre Mindhunter, que es una serie de Netflix que empezó en el 2017 y terminó oficialmente en el 2019. Fueron dos temporadas. La primera temporada está compuesta por 10 capítulos y la segunda por 9 capítulos. Pero hoy les hablaremos solamente de la primera temporada. El creador fue Joe Penhall y dos de sus productores fueron David Fincher y Charlize Theron. En esta primera temporada, David Fincher dirige 4 capítulos y a lo largo de la serie de verdad se nota su estilo, sobre todo al tratarse de una serie con un enfoque criminal. Pero Samuel, ¿de qué trata esta serie? Mira, Gerardo, Mindhunter verdaderamente es una serie muy especial. Esta narra la historia de dos agentes del FBI que hacen parte de la BSU, Behavioral Science Unit, que se traduciría a la unidad de ciencia de la conducta. Su trabajo consiste en entrevistar asesinos en serie que se encuentren convictos para recolectar información y hacer posibles perfiles y así lograr resolver casos que se encuentren abiertos sobre posibles asesinos que se asemejen a los que se hayan sido condenados. Y eh, noto que esto es algo de la vida real, que no se había hecho jamás antes y por eso es una forma de pensar muy novedosa. Spoiler. Spoiler. Este capítulo contiene spoilers, así que si no has visto la primera temporada de Mindhunter, ve a verla, está disponible en Netflix y luego vuelve a escucharnos. Claro, igualmente hay que decir que la serie está basada en un libro que escribió Johnny Douglas, ¿no? Que al final del día es la persona de la vida real que empezó con toda esta idea y que en la serie es interpretado por Holden Ford, que a su vez es su nombre, el nombre del actor es Jonathan Groove. Bueno, la verdad es que Mindhunter es realmente interesante, es misteriosa, es dramática, tiene una muy buena construcción de personajes. En esta primera temporada, más que todo, nos vamos a basar en la vida de Holden Ford y cómo de alguna forma él logra empezar con toda esta idea y a medida que va avanzando la historia, pues logra conseguir el apoyo de su compañero, que originalmente Bill Tench es el que estaba en la Behavioral Science, en la ciencia de la conducta, y pues de alguna forma al comienzo es un poco reacio sobre toda esta idea, pero luego lo apoya. Y pues después consigue el apoyo, gracias a Bill, también de su jefe, del jefe de la unidad en el FBI. A mí me llama mucho la atención el hecho de que Holden sea un personaje que es muy seguro de sí mismo y demuestra egocentrismo en muchos aspectos, pero también es muy tímido. Su manera de hablar, su manera de presentar las situaciones, de entrevistar a los asesinos en serie cuando se hacen todas estas entrevistas e igualmente cuando hace los interrogatorios a los posibles sospechosos de los casos que se nos presentan durante la narrativa, los casos que están abiertos. Es pacífico, es tranquilo, es una persona que es muy calculadora. A diferencia de su compañero Bill Tench, que desde un principio lo notamos un poco más expresivo en muchas de estas entrevistas que se van realizando poco a poco. Sí, Holden, el personaje de Holden Ford, como has mencionado, es basado en una persona de la vida real que escribió el libro y cabe notar que él es muy joven. Lo comparamos con todos los otros personajes que se nota que han tenido mucha experiencia y el hecho de que es joven lo menciono porque tiene mucha energía y mucho entusiasmo y no ha pasado por tantas cosas como su compañero Bill que le han bajado el entusiasmo y lo han hecho un poco más conservador. Es verdad, no había pensado ese punto de lo que él es joven y eso es algo bastante importante porque pues, al final del día hay un paralelismo ahí junto a Bill, que pues Bill ya está
digamos que entre sus 50 y pues tienen muchísima más experiencia, pero igual, como dijiste al principio, todo esto es muy nuevo para todos ellos. Es muy nuevo para todos ellos y de cierta forma, independientemente de que Holden sea joven y tal vez no tenga la misma experiencia de Bill, los dos entran como que con la misma experiencia para hacer este trabajo de las entrevistas. Y algo muy importante aquí de Mindhunter es que es una serie, no es la típica serie de policías y detectives o investigación, ¿no? Es una serie que está soportada totalmente en estas entrevistas y cómo ellos solamente investigan los casos abiertos, haciendo interrogaciones a posibles sospechosos, a posibles eh, eh, personas que pudieron de alguna manera presenciar algo que tenga que ver con el caso que están investigando en ese momento, testigos, y está soportada solamente con eso. Y tiene características de que si solamente eso es lo que se presenta, no hay escenas de acción, no hay escenas en donde haya algún tiroteo o alguna persecución, pues tiene características de que podría llegar a ser una serie aburrida, pero no lo es. No es una serie para nada aburrida. ¿Por qué? Porque los diálogos y las historias que están dentro de estos diálogos hacen que sea bastante entretenida e informativa. Muy de acuerdo. Y como tú has mencionado, es una serie soportada más que todo en sus diálogos. Y quiero en este momento hacer mención a un comentario que hizo David Fincher, en donde él, en un podcast, Empire Podcast, él dice que él pensó de estas entrevistas como un juego de ajedrez, en que ambos como Holden o el asesino en serio que están entrevistando, están jugando ajedrez y moviendo sus piezas. O sea que cada vez que ellos hablan hay una reacción y cada uno quiere estar como al tope de la conversación y de cómo fluye la conversación. Y bueno, bien, siendo esto un comentario de David Fincher, le trae mucho peso, ya que él está detrás de las escenas como dirigiendo a la serie, aunque solo dirigió un par de capítulos, su influencia en la serie es muy grande. Y algo que también quisiera hacer mención en este aspecto, que como tú dijiste, es soportada sobre los diálogos y me viene a mente inmediatamente la introducción. O sea, cuando digo la introducción, hablo de al empezar el episodio o cada capítulo, ellos El muestran. cabezote, de cierta forma, el intro. Exacto, exacto, el intro. Ellos muestran una grabación de cinta. Y la grabación de cinta, obviamente, aquí es cuando están entrevistando a cada uno de los asesinos en serie. Ellos los graban. Y cuando tenemos esa imagen, está en contraste, y esto creo que tú lo habías mencionado también, es algo que Fincher había hecho en sus otras películas, en donde cual muestra rápidamente imágenes, en este caso reales, de asesinos y de sus víctimas. Y hace contraste a la cinta, la cual está muy prestina y muy como robótica, pero al mismo tiempo estamos viendo como flashes muy rápidos de las víctimas que son simplemente imágenes. Y este hace como el contraste de que, como tú mencionaste, no estamos viendo la sangre, ni la acción, ni tiroteo, pero las personas, en este caso los asesinos en serie, A través de los están. diálogos están transmitiendo todo eso. Exacto, exacto. Lo están transmitiendo. Entonces, en el intro, eso siempre como que me quedó que los creadores, y aquí menciona Fincher, pero todo el equipo, los que están en la cinematografía y en la edición, tenían una visión muy precisa en qué es lo que querían hacer. Y bueno, ese montaje de la intro me parece que es una introducción perfecta a la serie. Y también quería resaltar que al final de la intro muestran la cinta, o sea, vemos la grabación de la cinta y también vemos una imagen de agua, o sea, como de la agua en el fondo. Y esto para mí siempre fue como una alusión a como cuando nosotros vemos las cosas a través del agua, a veces la vemos distorsionada por la luz. Entonces, esto es algo como
que los creadores tenían en mente, que estamos hablando con asesinos en serie y muchas veces estamos viendo de cierto modo su mundo que está distorsionado y ellos están intentando entenderlo. Es bastante interesante todo esto que dices sobre la intro. Para terminar un poco con la review de lo que sería esta primera temporada, quiero hablar sobre el nivel técnico que tiene toda la serie. En general es muy, muy bueno, sobre todo la fotografía. Tú creo que tienes una que otra opinión sobre el audio, pero quiero hablar sobre la fotografía y cómo se representa el hecho de que es fría. Son colores fríos, pálidos, representando, digamos que la época de los 70 y también caracterizando toda la situación que estaban viviendo en ese entonces por la temática de entrevistar asesinos y atrapar a los que se encuentran cometiendo todavía estos actos. Y creo que es una época fuerte para los Estados Unidos, después de los, a finales de los 70 pues próximo a los 80. Claro, hicieron un trabajo majestuoso. Tú ves las escenas y está todo de una manera, los carros, los afiches, el vestuario, todo captura, como tú me has mencionado, una época turbulenta de los Estados Unidos y se nota que todo el equipo estuvo muy enfocado en todos los detalles. Sí, la verdad es que la producción es algo que hay que valorar mucho de esta serie. Luego de dar esta pequeña opinión sobre lo que fue la primera temporada, quiero hablar sobre los temas, ¿no? Los temas de verdad que al final del día te conectan y te dejan una enseñanza a través de todos estos puntos narrativos que ves durante la serie. El tema para mí más importante, y creo que compartimos eso, es cómo el trabajo de los personajes más importantes les afecta a su vida personal, que al final del día, con todo el tema de la vida personal, es lo que nos ayuda a conectarnos con el personaje. Y si estamos conectados con el personaje, pues nos sentimos enganchados a la serie y queremos saber qué va a pasar con la historia, qué va a pasar con los personajes, les va a ir bien, no les va a ir bien. Entonces, creo que para empezar este tema tan importante que deja la serie, tenemos que hablar sobre Wendy Carr, que es Anna Torv. Ella es un personaje que empieza a aparecer en el tercer capítulo y sabemos que va a ser un punto relevante para toda la temática de la ciencia de la conducta en el FBI, porque es una profesora que ha estudiado estos temas y está bastante entusiasmada de hacer parte de toda esta situación. Pero ¿qué sucede? Ella tiene un conflicto interno porque es lesbiana y tiene una vida en Boston, donde tiene una pareja, pero al mismo tiempo tiene que viajar también a Cuántico, que es donde está esta unidad del FBI, y tiene que lidiar con estos dos aspectos. Cuando el jefe de la unidad del FBI le da la oportunidad de quedarse en Cuántico y trabajar como a full time con esta nueva idea que se está haciendo, pues ella tiene que tomar una decisión y decide viajar a Cuántico. Entonces aquí es cuando vemos como que una primera acción de un personaje importante, digamos que renunciar a su vida, que estaba en Boston, para irse a A Cuántico Cuántico. y pues poder trabajar, digamos que en el FBI. Creo que otro personaje importante, pues obviamente es Bill Tench, que bueno, que sé que tienes que decir algo sobre él, sobre cómo de verdad este trabajo le empieza a afectar en la primera temporada. Sí, Bill en un momento le dice a Holden, ellos habían terminado una entrevista con un asesino en serie y le menciona a Holden que, bueno, si esta entrevista no te ha impactado a ti de una forma, Creo que es Jerry eh, Brudos, ¿no? Es Jerry creo, Brudos, creo que sí, el de los zapatos. sí, sí. Y bueno, es una entrevista muy perturbadora, pero vemos como a Holden de cierto modo como si no le impactara para nada, a diferencia de Bill, donde, como había mencionado antes, es una persona con mucha experiencia y que tiene una familia. Cabe destacar que tiene una esposa y tiene a un hijo adoptado, ya que se descubre en la serie que ellos no
por razones biológicas. Intentaron tener Exacto. hijos y Y nunca no, pudieron. Y no, al final nunca del día la pudieron. experiencia de la que hablas es que él daba como clases, él le daba clases a diferentes distritos de policía para que supieran, digamos, más sobre los asesinos y de cómo pensaban los asesinos, pero Exacto. experiencia entrevistando a asesinos de verdad no la tenía, y entonces ahí es cuando de verdad eso le empieza a afectar. Exacto. Él siempre había sido, de cierto modo, y aquí lo pongo entre comillas, como un académico. Tú has mencionado a Wendy Carr Que y también es Wendy, académica, claro. exacto, pero de cierto modo Bill también lo era, porque como tú has mencionado, él era un profesor, entre comillas, o sea, él hacía como el rol de profesor, porque él iba a diferentes eh, agencias a través de todos los Estados Unidos, o sea, él viajaba a través de todos los Estados Unidos enseñando a los policías. Pero como tú dices, una cosa es el mundo académico y otra cosa es la realidad de estar en un cuarto con un asesino en serie y hablando Claro. con una persona que tú sabes que ha hecho estas atrocidades. Entonces sí, Bill es un personaje extremadamente complejo porque trae a la ecuación cierto experiencia de solo de ver cómo funciona el FBI, porque otra cosa que vemos a través de la serie es que Holden quiere hacer las cosas de una manera muy rápida y sin tomar en cuenta toda la burocracia, algo que Bill ha vivido por muchas décadas trabajando en el FBI. Claro, claro. Y bueno, para terminar de pues, estos personajes importantes, hay que hablar de Holden, porque esta temporada básicamente vemos el lado personal de Holden y su lado laboral, ¿no? Por completo. Esta temporada está totalmente dedicada a Holden en ese sentido. Vemos que consigue una novia que se llama Debbie, que gracias a ella se entusiasma en el primer capítulo para ir a, digamos que, a tomar clases sobre todo lo que es la psicología. Eh, Vemos que de manera laboral consigue este logro de que se empiece a hacer toda esta investigación. Eh, Poco a poco va consiguiendo resolver casos que al final del día es la meta de esta investigación. Resuelve casos abiertos, hace la primera entrevista con Ed Kemper, realiza entrevistas a asesinos como Roger Speck, Jerry Brudos, y al final, como bien dijiste, Bill se empieza a dar cuenta que Holden es como una piedra, no le afecta nada, está muy concentrado en lograr su cometido, es muy egocéntrico, muy calculador, pero pareciera que nada le estuviera afectando. Pero por razones del trabajo, pues empiezan a ocurrirle cosas a finales ya de la octava, el octavo, el noveno y el décimo capítulo, que sí le empiezan, digamos que afectar y al final de esta temporada definitivamente ocurre un episodio donde lo vemos completamente vulnerable y afectado. Pero de eso hablaremos un poco más adelante porque ahora queremos hablar sobre nuestros capítulos favoritos de esta primera temporada. Y con esto terminaremos, digamos que nuestra opinión y análisis de esta primera temporada de Mindhunter. Sí, y quiero, vamos a hablar de nuestros tres capítulos favoritos de la primera temporada, como ha mencionado Gerardo, y quiero hablar de mi tercer capítulo favorito, que es el segundo capítulo de esta primera temporada. Y en el segundo capítulo, para mí, es cuando la serie verdaderamente se llega tenemos la visión total de qué es lo que va a ocurrir. En este capítulo vemos la entrevista con Edmund Kemper Es y la mejor entrevista, sí, definitivamente. eso creo yo Y también. la actuación de Kemper es impresionante. Una actuación increíble y vemos cuando uno piensa de un asesino en serie, no se imagina una persona como Kemper. Y esto, por lo... Tranquila, hablando tan mu- segura de sí mismo, de sí, cosas tan aterradoras, pero lo dice con una tranquilidad y una pasividad claro, que es llama mucho la alguien, atención. claro, es algo que no te imaginarías que fuera él capaz de hacer eso. Y de hecho, Holden menciona eso, hace ese comentario como, wow, hablando contigo, nunca me hubiese imaginado que eres una persona capaz de hacer lo que hiciste.
Y teniendo en cuenta de que originalmente Holden ni siquiera lo quería entrevistar. Holden siempre estuvo en mente como personas como Charles Manson, o sea, pensando en los más En conocidos de los los más conocidos. conocidos, en los más famosos, exacto. Pero bueno, tuvo esta oportunidad de ir con Kemper y cambió su perspectiva. Dijo, wow, esto es algo sumamente interesante. Y cata resaltar que él, si no me equivoco, va solo a su primera entrevista con Kemper. Y luego Bill se une a él. O sea que en este capítulo verdaderamente estamos estableciendo qué es lo que va a ser la serie de aquí en adelante, y quiero también resaltar el final de este capítulo, donde ellos están en el ascensor, ellos siendo los tres personajes principales, Bill, Holden y Wendy, y No, acaban pero de... Wendy no está en el segundo capítulo. Ellos están, Shepard, que es el jefe, los manda al basement en el segundo capítulo, pero ese final del que estás hablando es el cuarto, que es cuando ya Oh, estoy Wendy sí hablando... se une. Es cuando Wendy ya sí se une completamente a ellos. Pero al final del segundo capítulo están ellos dos con ya la orden de sí, de empezar a hacer su investigación en el basement, en el sótano. Eso, exacto, eso me refería. O sea, y tienes totalmente, estás en lo correcto, porque Wendy no se había, no había aparecido para este capítulo, para el segundo capítulo, pero sí, se establece como, entre comillas, formalmente la operación del Behavioral Science Unit. Buenísimo. Sí, para mí el tercer capítulo, mi tercer capítulo favorito fue el octavo, porque el octavo es un capítulo que está completamente dedicado a Holden. Empieza, digamos que, con una idea de transmitir a los niños del colegio una especie de speech, ¿no? Un discurso donde él pueda decirles cuando hay comportamientos extraños que de alguna manera sea una característica que tome fuerza cuando ese niño crezca pues pueda llegar a ser una persona en mala conducta, ¿no? Una persona eh, eh, que pueda tener características tal vez de alguien que pueda llegar de hacer de daño a otros seres vivos y pues a humanos, ¿no? Y lo dice de una manera bastante transparente y maquillada, porque incluso el discurso que él quiere dar en verdad no lo puede dar porque el director del colegio pues le cambia un poco las palabras fuertes que Holden quisiera usar, ¿no? Y todo este capítulo, pues como Holden está de visita en ese colegio, pues se empieza a escuchar rumores de que el director le da dinero a los niños cuando se portan mal y les hace cosquilla en los pies. Entonces esto es algo muy curioso porque pues al final del día tú, tal vez no tenga mucha importancia y no sea tan problemático el hecho de que el director haga eso, pero Holden indaga tanto y está tan convencido de que eso puede ser una característica que hagan que el director en algún momento pueda representar a alguien que sea un pedófilo o alguien que pueda cometer algún crimen, que se mete demasiado en toda esta investigación, incluso a escondidas, ¿no? Porque lo hace junto con Greg, que es un agente nuevo que se une a la unidad. Y bueno, al final logra su cometido, de alguna manera despiden a este director, pero él no se siente bien, él tal vez Sí, no se siente seguro de que haya hecho lo correcto. Y bueno, y me gusta que en este capítulo al final también hay un twist con respecto a Debbie, porque la encontramos en una situación un poco tal vez que ella no quería ser encontrada porque está como en un cuarto a oscuras con mucha más gente, con su compañero de clases que es Patrick, y Holden la descubre. Entonces, pues, es una situación en donde ya empezamos a ver que el arco narrativo de Holden empieza a bajar en su vida personal y empieza a afectarse como tal. claro. Chévere que Es, hablaste del segundo capítulo, porque el segundo capítulo es mi segundo mejor capítulo favorito. Bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú dijiste, pero hay una secuencia en donde ellos viajan,
es completamente continua, donde ellos suben al carro, viajan, se quedan dormidos, se montan en el avión. Esa secuencia es muy buena con respecto al segundo capítulo y me gusta bastante también por esto que comentaste de que el segundo capítulo definitivamente es el capítulo que ya los monta por completo en la narrativa de la serie. Claro. Y en el segundo capítulo también, si no me equivoco, está la canción de Psycho Killer de Talking Heads, ¿cierto? Al Al final, final. eso fue Muy increíble emblemático. cómo terminó ese capítulo. Mira, y del octavo capítulo, también está entre mis favoritos, porque es muy acertado lo que dices tú del director de la escuela, Roger Wade, porque él es un director de escuela que está en la localidad donde ellos viven, está en Fredericksburg, que está muy cerca de Cuántico. O sea, él está Que investigando. es donde vive Bill, si no me equivoco. Es Exactamente, donde es vive donde Bill. vive Bill. O sea, Exactamente. ellos están cerquita de Cuántico, donde trabajan. O sea, que él está aplicando sus conocimientos a su localidad donde él vive. O sea, es una aplicación de la vida real y es muy majestuoso la manera en que o sea, como el episodio está estructurado, como tú has mencionado, que Holden indaga y Holden siente que algo está ocurriendo, lo cual no debería, y por eso también es uno de mis capítulos favoritos. Pero me quieres hablar del sexto capítulo, ¿verdad? Sí, 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 porque hablando de capítulo favorito, el sexto sería mi segundo favorito. Y en este capítulo, aquí sí está Wendy, y de hecho, por eso es que es uno de mis favoritos, porque en este capítulo vemos el momento en que Wendy decide mudarse a Cuántico, o sea, mudarse y trabajar full time con el Behavioral Science Unit. Y esta no es una decisión que le vino fácil. Como tú habías mencionado antes, ella tenía una pareja, pero en este capítulo vemos que esa era una relación bastante complicada porque aunque ella es lesbiana y estando en Boston, que es una ciudad en el norte muy liberal, ella podía libremente decir que era lesbiana sin tener ningún tipo, Expresarlo sin ningún problema. sin ningún problema. Y sabiendo que aquí en Cuántico, en el sur de los Estados Unidos, no iba a poder hacer eso, es una decisión muy difícil. Pero vemos como, aunque ella está como lesbiana, viviendo en Boston con su pareja, vemos que su pareja no la trata como de una manera muy respetuosa y de hecho pareciera como si ella pensara que el trabajo que está haciendo Wendy en Cuántico no tuviera mucha importancia o por lo menos no fuera tan importante como lo que ella pudiera hacer en No tiene Boston. el apoyo que tal vez quisiera de su pareja y pareciera Exacto, que fuera alguien como muy controladora exacto. y ella se ve como minimizada en ese sentido. Muy minimizada. Entonces, por eso este capítulo es mi segundo favorito, porque aquí vemos una razón muy clara por la cual Wendy decide mudarse a Cuántico y por la cual, eh, aunque tiene sus desventajas, de cierto modo, lo que ella piensa que puede lograr en Cuántico vale la pena para ella. Y Igualmente toma ese... también, sí, y toma esa decisión. Igualmente también en Exacto. este capítulo se cierra el caso de Beverly, ¿no? De Beverly Jean, que fue como una especie de trilogía, porque todo el caso empieza en el capítulo 4, continúa en el 5. En el 5, incluso el capítulo 5 termina con un cliffhanger, y bueno, y vemos todo revelado en el capítulo 6, y wow, Sí. y Eh, toda la eh, investigación y cómo se resolvió el caso, y digamos que todas las todos los sistemas que Holden y Bill utilizaron de lo que habían aprendido de las dos entrevistas que habían hecho antes, pues la más importante fue la de Kemper, pues se vieron aquí reflejadas y bueno, y gracias a eso resolvieron el caso. Incluso cuando Wendy escucha una de las interrogaciones, Wendy descubre por un simple verbo en cómo una de las que interrogaron se describió la escena del crimen. Wendy descubre una clave importante sobre el caso. Y es la que, digamos que les da la idea al, como al jefe de donde está todo, del pueblo
el que tiene que tomar, el fiscal, que es el que tiene que tomar la decisión sobre cómo debe terminar el caso y quién debe ser el culpable de cómo ocurrió todo, simplemente basados en la psicología de los culpables, pues de los sospechosos. Sí, es como la conclusión de estos tres capítulos, que sí es cierto, es como una trilogía y vemos como lo que ellos han hecho verdaderamente tiene un impacto en la vida real, pero ellos tienen que trabajar en una forma mejor de transmitir sus conocimientos a las personas que están en poder, las personas que van a tomar decisiones. Porque Claro. como vemos en este caso, desafortunadamente no le dan, o sea, No ellos le dan mucha agarran, importancia a toda la investigación que ellos están haciendo. El exacto, fiscal exacto. confía en ellos y cree en lo que ellos están diciendo, pero no está muy convencido de todo el tema psicológico y de cómo puede llegar a actuar el sospechoso. Entonces toma una decisión que tal vez no es la que ellos querían y llegan como a esa conclusión, ¿no? Mira, si al final del día no logramos la atención de las personas que de verdad toman las decisiones importantes, pues esto no estaría sirviendo de mucho. Exacto, exacto. Bueno, ahora quería hablar de lo que Es el creo mejor que capítulo para ambos, los dos. exacto, exacto, ambos consideramos el mejor capítulo, el cual es el season finale. O El sea, es season el, final y es el último capítulo de la serie, de verdad. Bueno, como dije anteriormente, aquí en este capítulo es donde se empieza a ver un poquito la decadencia de la vida personal de Holden y cómo todo esto le empieza a afectar. Comenzamos el capítulo continuando un caso que ya se había manifestado en el capítulo 9, que es el caso del asesinato de una niña de 12 años, ¿no? En este capítulo, al comienzo, pues de nuevo interrogan a un posible sospechoso que se encargaba de podar los árboles, que por cierto, de esto se dio cuenta Bill. Bill tomando fotos en la escena del crimen, se dio cuenta que los árboles estaban podados y eso es, digamos que un poquito de astucia por su parte y creo que también la experiencia que tiene le llamó la atención, ¿no? Pues resulta que no era alguien local, sino alguien que estaba pasando por ahí, pues este trabajador al que interrogan en el capítulo 10 y es increíble esa entrevista, es increíble cómo lo rompen. Muy, lo muy buena, rompen muy buena. y esto llega a que Holden se llene demasiado de, digamos, se vuelve como un poco arrogante porque lograron su objetivo y aquí es cuando vemos que él toma una decisión, eh, o sea, él se siente demasiado orgulloso de este logro, que es un gran logro, o sea, para no Claro, disminuir el logro, pero luego empieza a tomarlo como de una manera como que él estaba seguro de que exacto, era, de que él era y estaba seguro y fue, digamos que con todas las herramientas posibles para demostrarlo. Y creo que hay una conversación que tiene con Debbie cuando están haciendo mercado porque ella le dice, oye, pero no deberías ir siempre a tomarte las cosas tan en serio y tan seguro, porque al final del día si te hubieras equivocado hubiera sido peor. Y él le dice como que, no, pero no me equivoqué. Sí, bueno, pero te lo digo como para que lo tomes como un consejo y experiencia, porque si te hubieras equivocado, pues no hubiera sido tan bueno. Y también sale un artículo en donde se descubre ya, pues, digamos que se hace público todo lo que ellos están haciendo con las entrevistas. Y él, de alguna manera, Holden no lo demuestra, pero sí sabemos que se siente feliz y está de alguna manera convencido de que lo que está haciendo es muy bueno, ¿no? O sea, todo exacto. este capítulo, incluso cuando empieza, siguen siendo logros para Holden, ¿no? Y muy interesante eso que mencionas, lo de Debbie, porque en este capítulo también vemos cómo la relación de Ford, o sea, de Holden y de Debbie llega a un final. O Sí, sea, sí. ellos, esa es otro de los aspectos que este season finale lo hace de una manera muy acertada, porque vemos como tú habías mencionado que Debbie desde hace un par Desde de el capítulo capítulos. 8 sí, desde el capítulo 8 ya estaban teniendo uno que otro encuentro eh, eh,
ya no era lo mismo. Exacto. Holden quería como que demostrar sus puntos y ella lo contradecía en muchas cosas y él no aceptaba su opinión. Y pues tienen una escena bastante chévere porque Holden, ella misma le dice, ¿no? Como que, bueno, tú eres el que sabe todo, ¿no? Tú eres el que lee las mentes. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensas que estoy haciendo aquí? Y Holden se lo dice por completo, sin ningún miedo, le dice pues todo lo que piensa y pues ella solamente con la mirada pues le transmite ya la sensación de que pues sí, es así, tienes razón y pues la escena Claro. termina ahí, ¿no? Ahí Ellos, empieza la decadencia de él como tal. exacto, ellos rompen y estando Holden en este estado emocional como devastador, pues, porque era una relación que obviamente él le importaba mucho. Incluso capítulos anteriores habían tenido una cena en donde brindaron y Holden Exacto. estaba muy agradecido con ella y se lo decía, mira, de verdad estoy muy agradecido, estoy muy contento de estar contigo. Y ella en toda esa escena no se sintió como de la misma forma, o no se expresó como que con los mismos sentimientos que pues Holden se estaba abriendo a ella diciéndole todo eso y ella pues se veía un poquito más como tranquila y como no tan expresiva. Entonces ahí ya Sí, empezamos como a notar características en que tal vez ella ya no estaba sintiéndose tan a gusto estando con él. claro. Y teniendo esto en mente, es que Holden toma una de las decisiones eh, más locas, digamos, de que en toda la serie en donde él va a Kemper le visitar, estaba escribiendo, ¿no? exacto, Kemper, el asesino en Sí, serie, le está escribiendo y Kemper había querido reunirse con Holden y Holden no, bueno, no, nunca más no le respondía exacto, o nunca exacto, más consideró entrevistarlo de nuevo. Pues exacto, Kemper toma la decisión de suicidarse, ¿no? O así de es, cometer tal vez ese acto para llamar la atención. Y pues Holden, de alguna manera requebrajado, pues toma la decisión de ir a California a verlo. a verlo, porque pues Kemper hace un intento de suicidio, pero al final no muere, ¿no? Exacto, y teniendo en Y, cuenta de que Holden acaba de romper con Debbie, o sea, él estaba en una situación emocional muy complicada, entonces lo vemos ir a visitar a Kempler ahí a California, y bueno, esto llega a nuestra escena final del capítulo, que es una escena majestuosa, en donde vemos como Holden y Kempler hablan, y en este momento se levanta Kempler de su cama, porque él estaba en el hospital, estaba, bueno, él estaba herido porque como tú has mencionado, se intentó suicidar, pero sí, tenemos pero que incluso tener, se quita las vendas, ¿no? O sea, exacto, y súper algo que crudo. muy crudo, y Kempler es un gigante, o sea, es una Sí. persona, es como el doble del tamaño de Holden. Entonces en esta escena vemos como él se levanta bruscamente de la cama y se acerca a Holden. Y bueno, termina siendo un abrazo que le da a Holden. Pero él menciona justo antes del abrazo como en esa situación, si él quisiese, o sea, si Kempler quisiese, lo pudiera matar. Y estando en un hospital no habría, y en este momento no habían enfermeras, ni habían doctores por ningún lado. O sea, que él pudiese, Igual Kempler, no muy hubiera importado, fácilmente claro, matarlo. pudiera matarlo y igual si lo hubiera matado no le hubiera pasado nada. Al final del día es un convicto que lo vuelven a Exacto. meter preso y ya. Entonces, obviamente todo estaba, era una situación muy difícil y Kemper toma la decisión de abrazarlo y aquí explota Holden. O sea, Explota, explota, ataque de pánico. ataque de pánico, se requebraja por completo, se suelta, empieza a correr, se vuelve loco, no puede respirar, tiene que recibir atención y, bueno, si te sientes, digamos que conectado a Holden, que creo que ese fue el caso para nosotros, desde el primer capítulo, donde lo quieres ver triunfar, donde quieres que siga, digamos que esta idea de lograr toda esta temática narrativa, de verlo resolver casos, de verlo evolucionando a medida de que la temporada va avanzando, de ver que de alguna forma él es el, como el capitán de este equipo, pero claro, después poco a poco va recibiendo ayuda de Bill, de Wendy, eh,
de ver que no le afecta absolutamente nada de todo lo que están haciendo, y que poco a poco pues le empiecen a ocurrir estas cosas de que lo culpan al final, sobre el caso de Richard Speck, porque de alguna manera lo entrevistó de una forma que al asesino no le gustó y mete una denuncia contra ellos, de que quiera esconder evidencia de la verdadera cinta que después pues descubren, y pues todos le caen encima y todos están contra él. Debbie lo deja y pues al final tiene este episodio con Kemper, pues es la total caída de Holden como protagonista. El arco narrativo se cierra y wow, es un final Espectacular. muy impactante, con la música con una canción de Led Zeppelin de fondo. Sí, eh, tocan a In the Light de Led y Zeppelin, que es una canción muy apropiada para esta situación. En la letra hay una parte donde dice, In the light you will find the road. O sea, en la luz encontrarás tu camino. Y o sea, esta canción es perfecta porque encapsula a Holden, que está en un momento donde no sabe cuál es el camino adelante. no sabe, absolutamente no sabe. Y bueno, el último plano de la serie muestra a un personaje misterioso del que vamos a hablar más en la segunda temporada. Eh, pero bueno, ahí termina la temporada y definitivamente por eso este es nuestro capítulo favorito de la temporada. En una semana vamos a dar nuestra opinión y nuestro análisis de lo que fue la segunda temporada y cómo termina la serie, ¿no? Porque la serie oficialmente ya terminó, pero bueno, tenemos una que otra cosa que decir sobre esa decisión y lo que puede ocurrir en el futuro sobre una tercera temporada. Así es, muy entusiasmado de hablar de la segunda temporada para la semana que viene, así que espero que ustedes también. Bueno, esa fue nuestra opinión sobre la primera temporada de Mindhunter. Espérennos para la segunda temporada y este fue su podcast Cinco Tufas. Espero que les haya gustado y nos veremos en una semana.